La Escritura dice claramente en Hebreos 5, verso 4, que nadie ocupa en la iglesia de Jesucristo un cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado directamente por Dios. Esto es lo que nos conlleva el día de hoy y es el tema que tenemos hoy en cuestión. Hoy veremos la quinta parte de la iglesia, que es un cuerpo, basado en 1 Corintios 12, verso 28. Únicamente este verso, aquí es donde vamos a estar ocupados el día de hoy, mis hermanos. Y esto significa, ¿qué cosa? De que toda persona que entra arrepentido al cuerpo de Jesucristo y que empieza a conocer a Dios y que le busca de todo su corazón, bueno, Dios siempre va a cumplir un propósito en su vida designado directamente por Él a través de su Santo Espíritu, y más aún si es utilizado directamente para servir a nuestro Dios. Esto debemos de considerarlo como que Dios mismo distribuye entre los miembros de la misma iglesia una diversidad de dones, una diversidad de actividades para las personas que van a estar dentro de la iglesia, donde Dios diseña claramente cada actividad y cada talento que una persona va a tener para el servicio directo de la misma iglesia. ¿Y qué más va a hacer? Bueno, Dios mismo es el que va a nombrar a alguien a un oficio y le da también una función que va a realizar y que va a tomar una posición oficial la persona dentro de la misma iglesia, aun cuando los mismos miembros o los líderes de la iglesia lo llamen a servir o le hayan ordenado alguna actividad o inclusive lo pongan en una posición honrosa. Esto lo estamos diciendo sencillamente porque Dios es el que siempre ocupa y pone a las personas en el lugar que Él considera y que dispone que deben de estar en alguna posición dentro de la misma iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo y lo afirma precisamente en este verso, en la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 12, verso número 28. Y dice así la Escritura: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Vemos claramente aquí que como iglesia, bueno, pues somos un cuerpo y este cuerpo es distribuido como Dios mismo ha dispuesto. Pero aquí vamos a decir algo, y creo yo que si en verdad hemos sido escogidos por Dios, y esto debe de ser honroso para cada uno de nosotros, el que se nos otorgue en su momento un ministerio, seremos doblemente afortunados. ¿Por qué razón? Porque aparte de ser escogidos, ahora seremos utilizados para su servicio, y esto nos hace bienaventurados delante del Señor. Por ejemplo, el caso de Bernabé y el apóstol Pablo. Ellos fueron llamados directamente por el Espíritu Santo y ellos fueron apartados por la iglesia de Antioquía. Mira cómo esto lo menciona claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, de los versos del 1 al 3. Estoy en el libro de los Hechos. Recuerda que el libro de los Hechos está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, muestra claramente cómo es que ya Bernabé y Pablo no solamente habían sido llamados a una actividad como congregantes, sino habían sido llamados para servir a nuestro Dios. Y dice así la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, hablando precisamente de estos hombres que vienen en esta lista: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntamente con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí claramente cómo es que ellos ya no solamente se congregaban, sino que hubo un peso en su corazón
una carga de llevar el evangelio a otras latitudes. Esto es lo que muchas veces sucede con algunas personas que llegan a los pies de mi Señor Jesucristo, que se empiezan a congregar y tienen el anhelo ferviente de tratar de servir a Dios. Estos hombres, al momento de estar sirviendo la iglesia de Antioquía, sintieron la necesidad de poder ser ministrados directamente por el Espíritu de Dios. Y bueno, aquí vemos claramente cómo es que Dios mismo es quien los aparta, y para ellos fue irresistible el llamado de Dios al servicio como misioneros, como apóstoles, como profetas y como maestros. Entonces vemos aquí claramente cómo es que Dios mismo tenía un proyecto de vida para cada uno de ellos, y esto fue irresistible para estos hombres. Pero ¿cuántas veces nosotros a veces nos resistimos a servir a Dios? ¿Cuántas veces nos resistimos a tomar un ministerio? ¿Cuántas veces nos resistimos a no querer involucrarnos en alguna actividad en la iglesia, sabiendo que esto trae una responsabilidad mayor de solamente asistir los puros domingos? Y aquí debemos entender que el desafío de Dios para aquellas personas que han llegado a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo es que siempre deben de servir. ¿Por qué? Porque el servir a Dios les va a ayudar a crecer, les va a ayudar a madurar en el Evangelio, les va a ayudar a ser fortalecidos en la calidad de vida espiritual que cada uno de ellos debe de tener. Y es como Dios ha trazado el proyecto de vida para cada uno de nosotros, como lo trazó también para Bernabé y para Pablo, ¿verdad? Pero sin embargo a veces luchamos, y luchamos mucho con el Señor, y como que no queremos involucrarnos. Esto debe de ser una encomienda personal para cada uno de nosotros, que el hecho de haber llegado a una iglesia arrepentidos de todo nuestro corazón, lo menos que podemos hacer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros es sencillamente poderle servir en cualquier área, en cualquier ministerio y en cualquier actividad que te puedas encontrar dentro de la misma iglesia. Estos hombres, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, fueron aquellos y que estuvieron funcionando dentro de la iglesia de Jesucristo, como apóstoles, como profetas y como maestros. Por ello es que dice claramente aquí el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Y podemos ver claramente cómo es que Jesús comisionó directamente a 12 para que fueran sus apóstoles, incluyendo a Matías, sucesor de Judas, ¿verdad? Y en donde dices, bueno, pues, ¿por qué hubo otro apóstol? ¿O por qué el mismo Pablo fue llamado precisamente apóstol? Bueno, primero vamos a el por qué fue escogido Matías. Dice ahí claramente en Hechos 1, en el verso número 21, y leo hasta el número 26. Y dice, es necesario pues que es de estos hombres que han estado juntos con vosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Para qué? Como sucesor, y para que fuera dentro de los 12, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, él vendría siendo el 12º apóstol, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Que llegó un momento en que el círculo apostólico se extendió más allá de los 12, y Pablo es considerado un apóstol, y él mismo reclama su apostolado directamente ahí en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 1, verso 1. Si vas tú a Romanos capítulo 1, verso 1, dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
Esto significa que el llamado no fue algo personal en el cual él se haya levantado como un llanero solitario y quería ser apóstol. No es así. Pablo fue llamado directamente por Dios y de forma personal. Entonces podemos considerar que Pablo también fue llamado como un apóstol, pero esto trascendía más allá. ¿Por qué razón? Porque podemos considerar que tanto Pablo como el mismo Bernabé también fue considerado dentro de los mismos apóstoles. No estoy diciendo una aberración, estoy diciendo exactamente lo que menciona el libro de los Hechos en el capítulo 14, verso número 14. Dice así, y leo el verso 14 de Hechos 14. Dice ahí, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Vemos aquí claramente que hubo una revuelta directamente en Listra. Y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y aquí claramente está considerando como apóstol la escritura, y Lucas, aquel que escribió este libro, ¿verdad? El libro de los Hechos, está considerando a Bernabé como parte de los apóstoles. Y también el mismo Pablo. Pero bueno, esto será cuestionado en otro momento. Ahora, ¿qué estamos tratando de decir? Primeramente, Pablo no está enseñando ni está queriendo dar a entender que cada congregación por lo individual tiene sus propios apóstoles. No es así, sino que los apóstoles sirvieron a toda la iglesia en sus primeros años de formación. Y ellos, como apóstoles, estaban doctrinando a las primeras iglesias. Y esto, lógicamente, traía una función de adoctrinamiento, una función de enseñanza, una función donde ellos tenían que discipular y tenían que llevar a cabo la actividad de poner el fundamento o la plataforma doctrinal en donde toda la gente que ha sido llamado a los pies de Cristo debía conocer. Pero este oficio apostólico solamente fue dado por un tiempo y cesó. ¿Por qué cesó? Cesó en la muerte del último de los apóstoles. ¿Quién es este? Bueno, el mismo apóstol Juan, que murió más o menos en el año 98 después de mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos esto que ha quedado ahí el ministerio de apóstol a un lado y que ya no es vigente ahora? Bueno, hay que considerar varias cosas. Primeramente debemos de pensar que las estipulaciones, la normatividad requerida para ser apóstol hacía imposible que hubieran apóstoles o que hubieran apóstoles hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque para ser apóstol uno tenía que primeramente haber seguido a mi Señor Jesucristo durante todo el tiempo de su ministerio, o sea, desde su bautismo hasta su ascensión, como lo vimos claramente en el libro de los Hechos capítulo 1, y donde Matías cumplía con esta reglamentación. Uno. Segundo, haber sido testigos de su propia resurrección, y Matías también estuvo involucrado dentro de estos. Tercero, ser llamado personalmente por mi Señor Jesucristo. Aquí solamente involucra a los 12, ¿verdad? A los primeros 12, donde Jesús mismo los llamó por nombre y los llamó de forma personal. Ahora, ¿qué podemos decir? Y vas a decir, bueno, entonces, ¿qué hace Pablo como apóstol? Bueno, muy sencillo. Aunque Pablo no acompañó directamente a Jesús dentro de su ministerio terrenal, sino que al momento de ir camino a Damasco, Dios mismo, bueno, mi Señor Jesucristo, lo llamó de forma personal, primeramente. Y segundo, Él mismo fue capacitado en la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto en base a lo que dice precisamente Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4, y leo ahí al calce, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces podemos ver claramente que a Pablo, primeramente el Señor lo llamó camino a Damasco, y segundo, le mostró claramente la doctrina de la resurrección y le mostró él mismo el misterio que había sido prácticamente no revelado por siglos a muchas personas, inclusive a los propios judíos. Por ello es que aquí también podemos ver que la razón puntual por la que el mismo Pablo se llama en su momento un abortivo, él se llama a sí mismo abortivo, o sea que fue llamado fuera de tiempo al ministerio. Mira, aquí mismo en la misma epístola a los Corintios, en el capítulo número 15, vamos a ir ahí, en Primera a los Corintios, en el capítulo número 15, en el verso 7 y 8, dice y está hablando el apóstol Pablo respecto a cómo es que fue apareciendo mi Señor Jesucristo después de su resurrección. Y él dice en el verso 7 y 8, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto significa, ¿qué cosa? Que Dios mismo reclama su apostolado. ¿Por qué razón? Porque él, fuera de tiempo, entendió y le fue revelado precisamente la palabra del Señor y sobre todo el evento de la resurrección de la persona de mi Señor Jesucristo. Esto habla del reclamo que hace el apóstol Pablo a aquellos que no lo consideraban precisamente un apóstol. Y miren que en ese tiempo había muchas personas que eran una especie como de charlatanes que querían echar por tierra a todo lo que hablara de aquellas personas que eran del camino, o sea, aquellas personas que eran creyentes o cristianas, ¿verdad? Ahora, número 2, dice ahí, luego profetas. A diferencia de los apóstoles, mis hermanos, que servían en toda la iglesia o a todas las iglesias de todas partes, los profetas con frecuencia servían solo a una congregación local. Esto, bueno, lo vemos claramente en Hechos 13, verso 1, en donde estaban aquellos que estaban profetas, estaban apóstoles y estaban maestros. Y aquí claramente vemos que era una iglesia local, ¿verdad? Pero aún cuando el apóstol podía profetizar, un profeta jamás funcionó directamente como apóstol. O sea, dicho de otra forma, el apóstol sí puede profetizar, sí, porque Dios le daba esa autoridad, pero no le permitía al profeta ser apóstol. Estamos hablando de esos tiempos. Ahora, ¿qué sucede? Los profetas en el Nuevo Testamento también hablaban con la autoridad del Espíritu Santo y junto con los apóstoles colocaron el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es este fundamento? Bueno, si vamos directamente a Efesios, en el capítulo número 2, en el verso número 20, vemos cómo el estándar para hacer también, hoy mucha gente, o en algunos lugares se dice que existen apóstoles de esta nueva generación, en algunos lugares también, en algunos templos se dice que han levantado apóstoles, o inclusive algunas personas se proclaman apóstoles. No tengo nada contra las personas, ¿sí? Pero lo que sí debemos entender que nadie puede poner un fundamento por encima de lo que pusieron los apóstoles de esa época. Entonces dice aquí en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está tratando de decir la Escritura y el apóstol Pablo? Esto significa que nadie puede poner un fundamento aparte del que ya existía. Es como
extremo pensar que si existen hoy apóstoles, resulta que van a tener que poner un fundamento, una doctrina diferente a la que pusieron los apóstoles de esa época. Y eso no puede ser, porque entonces hubieran tenido que ser testigos de su ministerio, de su bautismo, de su resurrección, y también debieron de haber sido llamados directamente por mi Señor Jesucristo. Y eso no ha pasado y solamente sucedió en aquellos tiempos. Por eso es que está totalmente limitado el apostolado a unos hombres, y fue limitado para ese entonces, y hoy ese ministerio se puede decir que ya está caducado, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir con esta declaración? Bueno, primeramente, las declaraciones de los profetas, mis hermanos, debían de ser evaluadas. ¿Por qué razón debían de ser evaluadas? ¿Por qué? Porque había que proteger a la iglesia de falsos profetas. Y a veces había una influencia que podía perjudicar o beneficiar directamente a la misma iglesia. ¿Por qué razón lo mencionamos esto? Bueno, aquí mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corintio, habla precisamente respecto a esto, ¿verdad? En donde los mismos profetas hablaban y decían cosas, pero a veces no se cumplía lo que ellos decían. Entonces, esto es una grande responsabilidad para muchas personas. Hoy, por ejemplo, hoy en día hay una palabra, hay unas personas que se hacen llamar influencers, ¿verdad? Que inclusive si tú tienes tantos seguidores por el Facebook o tienes tantos seguidores por YouTube, si tú quieres alguna publicidad, si tú quieres exponer algo, vender algún producto, bueno, le hablas a esos influencers, y esos influencers, con todos los seguidores que tienen, pueden influenciar a que tu producto se venda mucho más. ¿Y qué sucede? Que este tipo de influencers es lo mismo que puede suceder con un falso profeta. Es lo mismo que puede suceder con alguien que en su momento pueda ser un agitador y pueda decir algo que es falso, de lo que no está completamente cotejado directamente por la Escritura. Y entonces una persona que pueda parecer así, inclusive yo mismo te lo puedo decir, ¿sí? Yo mismo que estoy aquí al frente y que tú me estás viendo, yo puedo ser un influencer para ti. ¿Por qué razón? Porque todo lo que yo pueda decir, tú lo debes de cotejar directamente con la Escritura para ver si lo que estoy diciendo es cierto. Pero hasta el día de hoy hay muchas personas que solamente pueden hablar y referirse a algo de la Escritura y pueden influenciar, inclusive pueden decir algo que no está cotejado con la Escritura y pueden hacer errar, fallar y hasta tropezar a muchas personas que buscan verdaderamente del Evangelio. Entonces pudiéramos considerar que la tarea única y exclusiva de los profetas en ese entonces era la de enseñar en las congregaciones locales, y su don consistía en tener la habilidad de poder proclamar la revelación de Dios y de predicar su palabra, y no precisamente predecir eventos futuros, como muchas gentes consideran que podría ser un profeta. Ya la profecía está cerrada completamente hasta el libro del Apocalipsis, y no hay más profecía dada, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas personas que se hacen llamar todavía profetas. Bueno, ¿verdad? Nos guardamos nuestra opinión. Número 3, mis queridos hermanos. Lo tercero es maestros. Al maestro se le respetaba por su habilidad de instruir a otros. Y un ejemplo de ello es que a mi Señor Jesucristo se le dirigía con palabras reverenciales, y se utilizaba una palabra hebrea llamada rabí, que quiere decir mi gran maestro, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia entre un maestro y un profeta? Porque los dos enseñan de la palabra, ¿verdad? Primero, si bien a los maestros se les respetaba, a los profetas, como ya dijimos, a veces se les consideraba como charlatanes. ¿Por qué? Porque al momento de no cumplirse precisamente lo predicho, o presagiar una profecía de lo que iba a suceder, resulta que esto ponía en evidencia, inclusive hasta desprestigiaba a la verdadera profecía y desprestigiaba también a los verdaderos profetas.
Por ello el mismo apóstol Pablo amonestaba al pueblo de Dios y amonestaba a los cristianos. Allí en 1 Tesalonicenses 5:20 y decía, no menospreciéis las escrituras. Y la gente hoy día pudiera ser que menosprecie la escritura. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se levantan y quieren hacer cosas que dice la escritura que no son ciertas. Y que sin embargo muchas gentes le creen. Y esto es una pena. ¿Por qué razón? Porque no está cotejado directamente con la escritura. Siempre tenemos que estudiar. Siempre tenemos que buscar que verdaderamente lo que dice la escritura, ¿sí?, y lo que dice una persona concuerden y sean afines a lo que doctrinalmente la escritura está enseñando. Y esto debe de ser totalmente cotejado a través de los comentarios, a través de cualquier cosa que tú consideres que sea prudente para no fallar y ser muy preciso en un comentario personal respecto a la escritura. Entonces pudiéramos pensar que esta es la razón por la cual para muchas personas el evangelio ha sido devaluado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se levantan hoy día como profetas cuando no debieran de haber ningún tipo de profetas. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a la diferencia entre maestros y profetas? En segundo lugar, bueno, primeramente queremos considerar que los profetas esperaban hasta recibir en su momento una revelación directamente de parte de Dios. Pero el maestro ya tenía la escritura completa como la palabra revelada de Dios, ¿sí? O sea, por un lado, el maestro ya tiene la palabra revelada. Y por otro lado, el profeta en ese entonces tenía que esperar la revelación de Dios mismo. Entonces, los creyentes tenían que, en su momento, cuando estaban los maestros, bueno, escuchar. Y tenían que aprender doctrina directa, aparte de ya sea de un maestro o de un profeta. Y a su vez tenía que ser instruido y capacitado las personas creyentes que estaban buscando verdaderamente al Señor y querían ser instruidas y sobre todo doctrinadas con la verdadera y genuina palabra del Señor. El maestro en su momento ocupaba también la pedagogía, o sea, los distintos tipos de enseñanza, pero también utilizaba la repetición para ayudar a todo aquel que estudiaba la escritura para que aprendiera de memoria lo enseñado. Pablo por ello afirma que el apóstol y el maestro en su momento tienen una relación muy personal. ¿Cuál es esta relación personal? Bueno, precisamente lo menciona la segunda epístola a Timoteo en el capítulo número 1, verso 11. El mismo apóstol Pablo reclama esta posición para sí mismo. Y él dice en el verso número 11, del cual, hablando de él como testigo y como aquel que llevaba las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo, y dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo aquí reclama algo, que él pudiera ser llamado como un apóstol y un maestro para las escrituras. Esto hablando precisamente de que el Señor le había dado esos dones para el servicio y para la edificación de la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo en esa época, y plantar un fundamento en las iglesias de esa época, y que hasta el día de hoy sería vigente el mismo fundamento que ningún apóstol del día de hoy pudiera poner por encima del mismo cimiento que han puesto los apóstoles de ese entonces. Por último, mis queridos hermanos, quiero decirles que Pablo dice aquí mismo, ¿verdad? Y esto aquí en Efesios, en el capítulo 4, verso 11, que primeramente había puesto apóstoles y maestros, ¿verdad? Dice ahí, y voy a leer la misma escritura en Efesios 4, dice 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice
ahí en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto muestra claramente que la posición de pastor también es un maestro. ¿Por qué razón? Porque está totalmente ligada con la enseñanza una persona que es un pastor. Y gran parte del tiempo de un pastor está dedicada a la enseñanza al pueblo del Señor. Por lo que podemos concluir claramente que Dios hasta el día de hoy, cuando ha levantado a algún pastor, lo hace también maestro de las Escrituras, buscando edificar el cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo, que es su iglesia, ¿verdad? Dios te bendiga y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Ponemos en tus manos nuestras vidas, rogándote, bendito Dios, que a través de tu palabra tú nos sigas mostrando, Señor, de tu instrucción, de tu evangelio, pero sobre todo de las enseñanzas doctrinales de tu palabra, y que tú, Señor, nos ayudes a tener mucha precisión en el entendimiento de lo que las Escrituras nos enseñan. Ayúdanos, bendito Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe por siempre y que tú, Señor, edifiques siempre a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.